Luxación de tobillo, presentado por Andrés Méndez Bonilla y yo, Nicolás Quintero Cabrera, estudiantes de 13º semestre de Medicina en la Universidad de La Sabana. En cuanto a la anatomía, la articulación del tobillo engloba tres huesos, los cuales son el astrágalo, la tibia y el peroné. Es una articulación sinovial tipo bisagra que permite movimientos tanto de dorsiflexión como plantiflexión. La tibia se une con el peroné firmemente por el ligamento interóseo, que no permite movimientos entre estos dos huesos, considerándose una articulación fibrosa tipo sindesmosis. Cuando existe ruptura de este ligamento, la estabilidad del tobillo se verá comprometida. Finalmente, la unión distal entre la tibia y el peroné forma un hueco para su unión con el astrágalo, conocido como la mortaja tibio-peroneo-astragalina, siendo su límite lateral el malleolo peronero, que es un elemento clave para la estabilidad articular, y en su límite medial el malleolo tibial. Por otra parte, es importante saber que la articulación se acopla mejor en dorsiflexión, por lo que la superficie anterior es más ancha que la posterior, y es por eso que las luxaciones de tobillo son más frecuentes en plantiflexión. Los ligamentos que estabilizan esta articulación se disponen a nivel medial o tibial y a nivel lateral o peronero. A nivel medial se dispone el ligamento deltoideo, que a su vez lo forman cuatro ligamentos denominados de anterior a posterior como el ligamento tibio-astragalino anterior, el tibio navicular, el tibio calcáneo y el tibio astragalino posterior. A nivel lateral se dispone de anterior a posterior el ligamento astrágalo-peronero anterior, el calcáneo peronero y el astrágalo-peronero posterior. Y a nivel anterior y posterior es estabilizado únicamente con la cápsula articular. Otras estructuras a mencionar son los distintos compartimientos que permiten el paso de otras estructuras como tendones, vasos y nervios. El primero es el túnel del tarso, ubicado en el lado posterior-medial del tobillo y lo forma el retináculo flexor, que es la continuación de la fascia de la pierna, y a su vez lo forma el malleolo tibial, la superficie medial y posterior del astrágalo y la superficie medial del calcáneo. En este túnel discurren de anterior a posterior el tendón del músculo tibial posterior y el tendón del músculo flexor largo de los dedos, que también participan en la estabilización del tobillo, seguido por la arteria y vena tibial posterior, el nervio tibial y finalmente el tendón del músculo flexor largo del hallux. En la vista lateral se disponen dos retináculos, los cuales son el retináculo peronero superior, que va desde el calcáneo a la tibia, y el retináculo peronero inferior, que se forma en la tróclea peronera del calcáneo. Y por estos dos retináculos discurren los tendones del músculo peronero largo y corto, que también participan en la estabilización del tobillo. El último compartimiento es el de los extensores, el cual está formado por el retináculo extensor superior, que se forma por la fascia de la pierna, que va desde la tibia al peroné, y el retináculo inferior en forma de Y, que va desde el calcáneo al malleolo tibial y a la cara medial de la aponeurosis plantar. Por estos dos retináculos discurren de medial a lateral el tendón del músculo tibial anterior, la arteria tibial anterior, que se pasa a llamar la arteria dorsal del pie, el tendón del músculo extensor largo del hallux, el tendón del músculo extensor largo de los dedos y el tendón del músculo peronero anterior. Finalmente, es importante saber los movimientos que hace el tobillo, que clásicamente se dividen en dos: la eversión, que se realiza gracias a la dorsiflexión, la abducción y la pronación, y la inversión, que se realiza gracias a la plantiflexión, supinación y aducción. La luxación pura de tobillo sin estar asociada a alguna fractura es una entidad muy rara, y en la literatura revisada solamente se mencionan 5 casos publicados en reportes de caso. Esto se da porque la mortaja tibio-peronea astragalina es una articulación altamente congruente y en la mayoría de los casos tiene que haber fracturas adyacentes a la articulación que conlleven a una inestabilidad articular. Esta entidad se asocia a traumas directos sobre el tobillo de muy alta energía o por torsión en var o valgo que conlleven a una ruptura ligamentaria y posteriormente a la luxación. El desplazamiento que ocurre es el que realiza el astrágalo sobre la mortaja tibio-peronea, como se ilustra en esta radiografía, donde se pierde totalmente la congruencia articular cuando se compara con una radiografía normal. El mecanismo de trauma se da principalmente en inversión y plantiflexión, dado que esta última posición es la que mayor riesgo tiene de luxarse. Estas luxaciones se pueden encontrar cerradas, pero también muy frecuentemente abiertas. A la valoración clínica, el paciente referirá intenso dolor, equimosis, imposibilidad para la marcha y una marcada deformidad del pie. Es muy importante saber el mecanismo de trauma y la posición que tuvo el pie durante el incidente, ya que, como comentaré más adelante, esto hará sospechar alguna fractura asociada. Siempre se debe pedir una radiografía de tobillo en tres posiciones: AP,
lateral y en proyección de mortaja, principalmente para descartar fracturas asociadas y para evaluar adecuadamente la articulación donde la proyección de mortaja tiene su utilidad. Posteriormente, verificando que no hay fracturas asociadas y si la luxación es cerrada, se procede a realizar reducción cerrada de la luxación, poniendo al paciente en decúbito supino, el médico se ubica inferior a él, se ubica una mano a nivel de los artejos para direccionar la reducción, ya sea hacia inversión o eversión del pie, según sea la luxación, y la otra mano en la región posterior para aplicar la tracción, como si se estuviese retirando una bota. Una vez reducido, se inmoviliza por 6 semanas con una férula suropédica. Posteriormente se puede pedir una resonancia magnética para evaluar la integridad ligamentaria. Si la luxación es abierta, muy probablemente esté asociada a una fractura. Se debe reducir en primera instancia, realizar el manejo para fracturas abiertas y posteriormente pasar a salas de cirugía para reparación de la cápsula articular y de los ligamentos colaterales. Por otro lado, y más frecuentemente se encuentran las luxofracturas de tobillo, las cuales también se asocian a traumas de alta energía. En este caso, a diferencia del anterior, son las fracturas malleolares las que condicionan a que exista una luxación del astrágalo. Lo ideal es reducir la luxación en un tiempo no mayor de 6 horas por el riesgo de necrosis avascular del astrágalo, lo que hace que sea una urgencia realizarla. Entonces sería realizar la reducción y posteriormente hacer un manejo de la fractura de forma quirúrgica, ya que como se comentó anteriormente, son las fracturas las que condicionan a una inestabilidad articular, alterando las cargas, desgastando el cartílago articular y favoreciendo una artrosis acelerada. Esta cirugía también debe realizarse entre 6 a 8 horas más o menos del trauma antes de que aparezca edemas y flictenas y ocasione problemas de dehiscencia de suturas. Si no se pudo realizar en este tiempo, la cirugía debe aplazarse más o menos entre 6 a 8 días para esperar a que haya optimización de los tejidos blandos. Cuando nos vemos enfrentados a fracturas de tobillo, es importante tomar ciertas medidas que nos hablen de inestabilidad articular. La primera y más usada es el espacio medio claro, el cual si tiene una medida mayor de 4 milímetros sugiere inestabilidad e indica manejo quirúrgico. En la proyección AP, aparte del espacio claro interno, también debe tomarse el espacio claro superior y mirar su congruencia, la cual no debe ser mayor de 2 milímetros entre las dos. El espacio claro tibio peroneo externo nos habla de la congruencia del peroné en la escotadura y debe ser menor de 5 milímetros. Si es mayor, indica diastasis de la sindesmosis. La superposición tibio-peronea varía mucho según la rotación de la radiografía, pero por lo general debe ser mayor de 5 milímetros. Si es menor, también habla de un daño en la sindesmosis. Ya en la proyección de mortaja se evalúa el signo del manguito, que es básicamente ver las superficies articulares del peroné y de la tibia, y estas deben ser totalmente congruentes en la mortaja. Y el espacio claro externo, que se forma entre dos líneas paralelas entre la superficie articular del peroné y la apófisis lateral del astrágalo. Cuando hay acortamiento del peroné, este espacio se aumenta y pues también indica inestabilidad. Finalmente se debe tomar el ángulo talocrural, que se forma entre una línea paralela a la superficie articular de la tibia y otra línea tangencial entre los dos malleolos, el cual debe medir 83 grados más o menos 4. Si es mayor, indica un acortamiento del peroné que se traduce en inestabilidad. El uso de tomografía se deja principalmente para planeación quirúrgica. La importancia del mecanismo de trauma radica en saber el tipo de fracturas al que se está expuesto con ese mecanismo y cómo surge la inestabilidad articular. En primer medida, hay que recordar la clasificación de Weber para fracturas de peroné distal, siendo A cuando la fractura es infrasindesmal, la cual es estable y generalmente se maneja de forma conservadora. La tipo B o transindesmal es estable en un 50% de los casos y se debe operar si hay acortamiento o rotación del peroné. Y la tipo C, que es la suprasindesmal, siempre es inestable y siempre obliga a un manejo quirúrgico. En las luxofracturas, a manera muy general y basándome en la clasificación de Dawhausen, se tienen dos escenarios. El primero es cuando existe una supinación y aducción, lo que lleva a una inversión forzada del pie. Este trauma lo primero que altera es el ligamento astrágalo-peroneo anterior o llevar a una fractura infrasindesmal del peroné o una fractura Weber A, lo cual podría tratarse de una forma conservadora ya que no hay inestabilidad articular. Sin embargo, si el daño es más grande, podría sumarse una fractura oblicua del malleolo tibial por el choque que hace el astrágalo en esa parte, lo que condiciona a una fractura inestable que requiere un manejo quirúrgico. Por otro lado, está el mecanismo de pronación y de abducción, que lleva a una eversión forzada del pie, que en primer medida hay un daño del ligamento deltoideo
o presencia de fractura transversa del malleolo tibial, la cual es estable, pero podría aparecer afección de la sindesmosis cuando se suma la rotación, la ruptura del ligamento tibio-peroneo anteroinferior y la fractura suprasindesmal del peroné, lo que conlleva una fractura inestable que requiere manejo quirúrgico. Hay ciertas lesiones que conllevan también a inestabilidad articular, las cuales son la fractura de Maisonneuve, que es una fractura Weber C a nivel del cuello del peroné, cuya fuerza se transmite por toda la membrana interósea, lesionando la sindesmosis y produciendo diastasis de la mortaja, requiriendo manejo quirúrgico. También la fractura de Volkmann, que consiste en una fractura del malleolo posterior, y la luxofractura de Dupuytren, que consiste en la fractura oblicua del malleolo interno o ruptura del ligamento deltoidea asociada a una ruptura del ligamento tibio-peroneo anteroinferior, fractura Weber-C del peroné con diastasis y en algunas ocasiones fracturas del malleolo posterior asociada a una luxación marcada del tobillo, la cual requiere reducción y manejo quirúrgico posterior. En cuanto al tratamiento, como lo he venido mencionando, es primordial la congruencia articular para evitar al máximo la artrosis postraumática. En general es ideal pedir una tomografía de tobillo cuando se sospeche dicha inestabilidad para definir el manejo quirúrgico. El manejo puede ser conservador si no hay evidencia de inestabilidad articular o pacientes con múltiples comorbilidades que contraindiquen el procedimiento. De lo contrario, el manejo es quirúrgico y pues en este caso toda luxofractura debe operarse. También, como le venía comentando, la reducción debe hacerse lo antes posible y el manejo quirúrgico depende de la condición de los tejidos blandos. Si los tejidos están en buenas condiciones, se debe pasar inmediatamente, pero si no, hay que esperar a que estos modulen su inflamación. Durante este tiempo se debe inmovilizar el tobillo y dado que las luxofracturas se asocian a un gran compromiso de tejidos blandos y también riesgo de compromiso vascular e incluso riesgo de síndrome compartimental, la mejor forma de inmovilizarlo es con un tutor externo para evitar de esta forma la compresión del tobillo con una férula. Muchas gracias.